Recibimos en este momento al doctor Zidane Seragui. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarlo. Buen día. ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenos días, Rosalinda, muy buenos días a todo el auditorio. Bien, Gerardo, mi comentario el día de hoy va a girar alrededor de este acuerdo histórico que la semana pasada se ha firmado entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos de Colombia. Como recordáramos, en septiembre ya había comentado sobre estas negociaciones que avanzaban muy lentamente. De hecho, el 10 de octubre pasado ya se cumplió un año del arranque de las negociaciones, pero el miércoles, la semana pasada, se firmó el acuerdo sobre la participación política de las FARC. En particular, tres puntos fueron acordados: los derechos y las garantías para la participación política de las FARC y también su acceso a los medios de comunicación. Así que después de un año, ya las FARC ya han avanzado en sus negociaciones con el gobierno. Claro, todavía falta que los partidos políticos allá en Colombia respalden este acuerdo que se ha firmado en la ciudad de La Habana. Tenemos que recordar que, si bien es cierto, el 18 de octubre del año pasado arrancaron las negociaciones en Oslo, muy rápidamente se trasladaron a La Habana, mucho más cerca para los negociadores tanto de las FARC como del gobierno colombiano, pero sobre todo porque Cuba garantizó el proceso negociador. También es importante recordar que este acuerdo, que es uno de los más importantes, aunque falta todavía poner fin al asunto medular, que es el fin del conflicto armado, que todavía falta para negociar, pero a principio de este año, las FARC y el gobierno lograron un primer acuerdo sobre la cuestión de la tierra, una cuestión muy espinosa, porque también la cuestión de la tierra fue el detonador hace medio siglo que conllevó a la creación de las FARC y a la lucha armada en Colombia. Así que en enero fue la cuestión agraria que se resolvió en parte, resolvió en el sentido de un acuerdo de las dos partes, pero falta en el terreno que se llegue a los acuerdos ya particulares, en la medida que el conflicto, que ya tiene 50 años, ha trastocado a la cuestión agraria, y obviamente muchos campesinos tienen décadas que han abandonado sus tierras, y el regreso a las tierras, aunque en el papel ya se les reconoce ese derecho, pero en la práctica no es tan sencillo su aplicación. Así que Juan Manuel Santos se ha apuntado un acuerdo histórico con las FARC que lo está ya colocando en una muy buena posición para, para lograr su segundo mandato, como ya lo habíamos comentado anteriormente en nuestro comentario del mes de septiembre pasado. Pero, ¿qué es lo que falta el día de hoy? Prácticamente podemos decir que las FARC y el gobierno colombiano ya han avanzado, han dado un gran paso con este acuerdo sobre la futura participación política de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. Pero aunque se resuelva el tema de las FARC, todavía falta el tema del Ejército Revolucionario Popular, el ERP, que todavía no ha empezado su negociación. También es importante recordar que el presidente de Uruguay, Mujica, se propuso para mediar en este conflicto, e inclusive propuso a Uruguay como sede de las negociaciones, como Cuba lo es el día de hoy. Es importante también subrayar que Mujica tiene un prestigio personal como el presidente más apoyado, más admirado en América Latina, pero sobre todo frente a la guerrilla tiene también una gran ascendencia, en el sentido que él mismo fue guerrillero en el tiempo de la dictadura. Así, Gerardo, como podemos ver, ya las cosas están avanzando de una manera muy positiva allá en Colombia, y obviamente el acuerdo con las FARC, el principal movimiento guerrillero, Sí. podría poner fin a esta guerra, este conflicto armado
que desde hace medio siglo ha desangrando al país, ha desangrando a Colombia. Doctor. Ese fue todo mi comentario. Sí, gracias, doctor.